Mucha atención, porque se ha confirmado a través de documentos oficiales de Estados Unidos y registros de agencias de inteligencia que el gobierno de Gustavo Petro permitió el fortalecimiento y la posterior huida de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien es actualmente el criminal más buscado de Colombia. Esta revelación se sustenta en cifras oficiales y reportes de inteligencia tanto colombianos como estadounidenses que exponen una de las fallas más graves en la política de seguridad del actual mandatario. Iván Mordisco, de 50 años, comanda el Estado Mayor Central, EMC, de las disidencias de las FARC, controlando 7 frentes y 24 estructuras armadas con presencia en departamentos estratégicos como Meta, Guaviare, Caquetá, Nariño, Putumayo, Cauca, Vaupés y Vichada. A pesar de que el gobierno colombiano ofrece una recompensa de 4.450 millones de pesos por su captura y de que figura como objetivo de alto valor para la DEA y Europol, el cabecilla continúa libre, moviéndose por selvas y ríos mientras su organización se robustece. La documentación disponible sugiere que Mordisco no escapó simplemente por azar, sino que se fortaleció deliberadamente durante la vigencia de la política de paz total. Al asumir la presidencia en agosto de 2022, una de las primeras decisiones de Petro fue decretar un cese al fuego bilateral que incluyó al EMC, ordenando a las fuerzas militares suspender operaciones ofensivas, detener bombardeos y replegar anillos de seguridad en zonas críticas del Guaviare, Caquetá y Meta. En ese momento, Mordisco contaba con aproximadamente 2.833 hombres armados, pero aprovechó cada día de la tregua para expandirse. Según informes reservados de inteligencia a los que tuvo acceso la revista Semana, para octubre de 2024 la cifra de combatientes ascendió a 3.859, lo que representa un crecimiento del 9%. Sin embargo, datos presentados por el representante Julio César Triana ante el Congreso indican un crecimiento aún más alarmante del 20% entre 2024 y 2025, alcanzando los 3.919 integrantes tras reclutar a 640 personas nuevas durante el periodo de paz. El impacto territorial ha sido igualmente devastador. La organización Inside Crime documentó que Mordisco consolidó su presencia en 234 municipios, extendiendo su dominio a unos 116.644 km², lo que equivale al 62% de las áreas donde operan las disidencias. Durante este tiempo, la Defensoría del Pueblo emitió 136 alertas tempranas por acciones criminales en 29 departamentos, siendo Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca los más golpeados. El propio mecanismo de monitoreo instalado por el gobierno reportó 71 violaciones al acuerdo por parte del EMC para diciembre de 2023, mientras que organizaciones sociales y el Observatorio de Indepaz registraron hasta 116 eventos violentos, superando a todos los demás grupos armados combinados. Bajo el amparo del cese al fuego, Mordisco no solo reclutaba menores, especialmente en el norte del Cauca, sino que extorsionaba a comerciantes y expandía los cultivos de coca en el sur del país, utilizando corredores de movilidad hacia Centroamérica y Brasil mientras los militares tenían las manos atadas por orden presidencial. Uno de los puntos más críticos de esta narrativa se centra en la tecnología estadounidense. Cuando Petro llegó al poder, Mordisco ya era un objetivo vulnerable tras haber sobrevivido herido a un bombardeo en 2022 bajo el gobierno de Duque. En lugar de cerrar el cerco, el cese al fuego le dio el oxígeno necesario para recuperarse. En abril de 2025, una investigación reveló que plataformas aéreas y equipos de vigilancia de Estados Unidos permitieron ubicar 12 campamentos y 9 rutas de movilidad de Mordisco tras 1.900 horas de análisis. Con esta información, el 9 de abril de 2025, se lanzó una operación con 117 comandos especiales en Solano, Caquetá. Aunque murieron 7 disidentes, Mordisco logró escapar en una canoa, dejando atrás sus gafas, su fusil de fabricación israelí y su computador personal. El fracaso de esta operación, admitido por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, se atribuye a que el cabecilla tuvo 18 meses de tregua para preparar sus rutas de escape. Los documentos de Washington son claros, la inteligencia era procesable, pero las restricciones operativas impidieron actuar con la velocidad requerida. Cuando finalmente se levantó el cese al fuego en marzo de 2024, tras el asesinato de la lideresa Carmelina Yule, Mordisco ya había diversificado su red de campamentos móviles. El propio Petro admitió en redes sociales que el EMC nunca quiso un proceso serio y que usó la negociación para fortalecerse mediante economías ilícitas. En febrero de 2026, durante una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, Petro presentó a Mordisco como un objetivo de alto valor y prometió su captura, una promesa que llega tras 3 años de gobierno y después de permitir que el grupo creciera y violara el cese en más de 200 ocasiones. Mientras tanto, figuras como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionan por qué otros cabecillas como alias Calarca siguen protegidos bajo mesas de diálogo abiertas. La cronología de escapes es extensa, desde sobrevivir en 2022, pasando por el fortalecimiento durante 18 meses de tregua,
hasta evadir bombardeos en Guaviare en octubre de 2025 y la gran operación de Caquetá en 2025. A pesar de los ataques con drones y granadas atribuidos a su grupo, como el atentado en Cali en agosto de 2025 que dejó 7 muertos, las acciones militares siempre llegaron tarde. En enero de 2026, Mordisco reapareció desafiante en un video proponiendo una alianza armada internacional con el ELN y la Segunda Marquetalia para enfrentar la intervención extranjera en Venezuela. La respuesta de Petro fue denunciarlo ante la Corte Penal Internacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una movida calificada por expertos como el penalista Giovanni Gaviria como una jugada política mediática, dado que el Estado debería tener la capacidad de juzgarlo internamente si tuviera control territorial. En última instancia, las cifras presentadas ante el Congreso resumen el panorama: 155 acciones violentas durante el cese, 96 de ellas contra civiles, y un narcotráfico que nunca se detuvo. Mordisco ha incrementado la producción de cocaína en enclaves como norte de Santander, Arauca y el sur del Meta, aprovechando rutas fluviales estratégicas. Aunque el ministro de Defensa afirma que la inteligencia colombiana es responsable del 60% de las incautaciones internacionales, los documentos plantean la pregunta de por qué esa misma capacidad no se empleó para neutralizar a Mordisco cuando su ubicación era rastreable. Incluso ante amenazas directas contra la vida del presidente, que incluían planos de francotiradores en Bogotá detectados por la DEA, el cabecilla sigue libre y más poderoso que al inicio del mandato. La historia documentada por agencias de inteligencia y organismos como Indepaz e Inside Crime muestra que la falta de voluntad política para actuar a tiempo permitió que el daño se consolidara. Atención. El tablero mundial no se detiene. El orden que conocías se está desmoronando. Si valoras el análisis sin filtros y quieres entender los hilos que mueven el poder global, tienes que estar dentro del búnker. Suscríbete y activa la campana. No dejes que el próximo gran conflicto te pille desinformado. Dale like si crees que la verdad es la mejor arma contra el caos. Nos ayuda a burlar la censura del algoritmo. Comenta, ¿crees que estamos ante el inicio de un nuevo orden o el colapso final? Te leo en las trincheras.